¿Qué tal? Muy buenas noches de domingo, que son domingos extraños estos que hay entre vacaciones para algunos. Estas semanas siempre son bastante peculiares entre Navidad, Año Nuevo, siempre tienen sus cositas, pero eso no quiere decir que no haya cosas que valga la pena comentar, ni cosas que haya que analizar, más aún cuando estamos en esta coyuntura tan extraña y luego de lo que ha ocurrido con el famoso decreto 5503 que en realidad habría que decirle 5503. Ese es el nombre correcto, ¿verdad? Del que habría que emplear. Es como cuando dice la gente el decreto 21060. No, en realidad el nombre es decreto 21060, pero la gente hoy tiene esa tendencia a mencionarlo de otra manera. Pero bueno, más allá de esas exquisiteces del lenguaje y demás, yo creo que este decreto 5503 o 5503 tiene varias cosas que vale la pena comentar. Lo primero, que nos hace aterrizar en la realidad. Okay, hay que empezar así, con patada voladora. Inclusive, aunque nos saquen amarilla, es directo, hay que hablar así. Durante, ¿cuántos? Más de 20 años. Sí, porque hay que incluir inclusive lo que... Hay que incluir todavía lo que estaba antes de la época del MAS. Hemos venido viviendo una especie de... Yo no quiero llamarle una burbuja de irrealidad, porque sería denostar lo que hemos sufrido, lo que hemos trabajado, lo que hemos hecho. Más diría que hemos vivido una irresponsabilidad. Es cierto que quienes manejaban el poder, quienes lo han ostentado durante tanto tiempo, eran los principales responsables, pero también como ciudadanos nos hemos mal acostumbrado. Uh, en nuestras vidas personales, cuánto nos cuesta crear un hábito. Siempre se dice eso, ¿no? Más allá de algunos libros obtusos, o mejor dicho, bastante burdos de autoayuda o de cosas así, el ser humano es una criatura de costumbres. Eso es real. La forma en la que vive va asentándose y termina generando una especie de bálsamo al principio para reconfortarnos en épocas de crisis, pero luego genera una realidad que no es tal. Desde la filosofía siempre se pone el ejemplo de la caverna de Platón. El vivir en una realidad que no es valga la redundancia, la real, no es como tal, sino vivir en un mundo de ilusiones, de sombras o de ideas, como decía Platón, y lo que cuesta salir de esa caverna y ver la luz y, bueno, y asumir esta realidad. Bueno, algo así de repente ha pasado, obviamente, haciendo un poquito esta metáfora con lo que ocurre ahora con la eliminación de la subvención de los carburantes. Estamos hace mucho tiempo con esta forma de manejar una economía que, si uno la compara con otros países de la región, salvo Ecuador, que ojo, ese es un ejemplo interesante, que hace unos cuantos meses recién retiró la subvención de carburantes. Exceptuando ese país, es completamente diferente, ¿no? Como les digo, no está en nuestro chip, por ejemplo, ver que cada semana o que cada mes haya un reajuste en los precios de los combustibles. No, no está en nuestra lógica. De hecho, inclusive antes, en la época de los 90 y demás, eran cada ciertos años que se nivelaba. Bueno, entonces hay esto que comentar. Pero hace rato decía el tema de que esto es una especie de reingreso a la realidad, sobre todo porque durante estos últimos años del movimiento al socialismo se creyó y se le hizo creer a la gente que se podía vivir el despilfarro sin consecuencias. Durante años nos acostumbrábamos, no digo nosotros como personas, sino como sociedad, a pedir desde cosas absurdas y ridículas, demagógicas, como canchas sintéticas en pueblos que apenas tenían habitantes, o coliseos en pueblos perdidos que tenían otras prioridades, hasta cosas mínimas o útiles, pero que bien podrían haber sido autogestionadas. Pienso, por ejemplo, en cosas relacionadas a proyectos de riego, por ejemplo. Es cierto, uno quisiera que el Estado, bueno, en realidad no quisiéramos, nosotros los liberales no quisiéramos eso, pero muchas personas asumirían que el Estado debe darle las cosas a la gente, que si hay una comunidad de un pueblo, el Estado debe pagar con los impuestos de todos los ciudadanos el riego para esa comunidad. Y no es así, claramente. Nuestras... tenemos esta mala costumbre de no querer hacernos cargo de la autogestión. Y digo tenemos de una manera pintoresca, porque no siempre es así. Y aquí, aunque yo detesto estas cuestiones regionales, porque considero que no son la respuesta ni la forma correcta de interpretar la realidad,
a veces tienen sus toquecitos que sí son válidos para el análisis. Lo que ocurrió en Santa Cruz durante ciertos años, en los que la autogestión, los modelos cooperativos y otro tipo de iniciativas pudieron darle mejores resultados a la gente que el simple hecho de pedir al Estado. Pero lo cierto es que durante estas últimas décadas se volvió esta idea de pedirle todo al Estado. Y claro, es como en la casa, aunque a mí no me gustan estas parábolas que les encantaba hacer a Santo Tomás, a veces creo que se excedía, pero a veces son válidas por el punto de vista didáctico. Es como administrar mal una casa. Te compras un televisor caro, te compras un PlayStation 5, te compras un aire acondicionado de 32,000 BTUs y claro, te puedes endeudar y los puedes disfrutar, pero va a haber un rato en que alguien va a tener que pagar. No solamente esos aparatos, sino también lo que consumen esos aparatos, lo que cuesta, ya sea mantenerlos, utilizarlos, exactamente lo mismo. Y algún día no va a haber ese dinero, algún día se tenía que acabar y hay que hacerse cargo y conseguir mejores ingresos, o si no, directamente ya despedirse de ellos, venderlos y aceptar esa nueva realidad. Y eso es lo que estamos ahora asumiendo. Nos cuesta, más todavía para la gente que es más joven. Yo todavía ya tengo algunos años y me acuerdo de cómo en los 90s hubo estos ajustes de la gasolina. Las nuevas generaciones no, pero siempre iban y durante años y años veías el mismo numerito en la gasolina y se volvió una forma de vida. Y hoy ya es insostenible. ¿Cuánto afecta esto? Afecta mucho, obviamente. Afecta a toda nuestra cadena económica, a toda nuestra forma de vida que hay, pero es una cuestión que no es, yo ni siquiera le quiero llamar de ni buena ni mala esta acción, sino es inevitable. Hay cosas que son inevitables. Yo no tengo una formación como economista, aunque por supuesto por mis inclinaciones liberales he revisado algunas cosas y hay cosas que son inevitables. Acá no se trataba de si era bueno, si era malo, si era el momento. Esa es otra de las cosas que se discute mucho. Se dice, ay, no era el momento antes de la Navidad. Claro, y puede chocarnos seguramente que se amarguen esas fiestas, pero si no, ¿cuándo? Quizás debió hacerse un mes atrás, no estaban dadas las condiciones, o quizás debió hacerse después en enero, y alguien hubiese dicho también, ah, no, ¿cómo no nos dijo antes de la Navidad para no despilfarrar y para no derrochar dinero en las fiestas y para así poder ahorrar? Ay, leía el comentario de un amigo en redes sociales y decía que no hay un tiempo correcto, es hacerse y hacerse nomás este tipo de ajustes. Y claro, y otro amigo también ponía, también de formación economista, que colocaba en redes, decía, al final, lo que nos parece de shock, que de repente no siempre no sea tan de shock, quizás sea algo más suave, pero cuando estamos acostumbrados a que no se haga nada, parece repentino, parece de shock. Y de repente ahí también está una de las principales incomodidades para la gente. Lo que decía hace rato, el haberse habituado tanto tiempo a vivir de una manera y que ahora nos altere la realidad, genera incertidumbre. Por supuesto que la genera. Genera porque no solamente es una cuestión de precios, cuánto subirán las cosas, cuánto subirán los enseres, cuánto subirán los servicios, cuánto subirá el transporte, que obviamente es otro tema del que vamos a hablar más adelante, sino además porque dicen, bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo gente a mi cargo, tengo una familia, tengo una casa, tengo deudas. ¿Cómo va a quedar eso? Y por supuesto es una incertidumbre. Y aunque yo lejísimos estoy de ser un defensor del gobierno, no soy ningún apologista de ningún político, es más, rechazo cualquier clase de ese tipo de ataques. La verdad es que es algo que seguramente no se animaron a hacer antes. Y hay que recordar un poquito, ¿no? Porque esto no está tan lejos. No solamente recordando las largas colas que hacíamos ya hace algunos meses, sin mencionar todo el desajuste económico, sino además quiero recordar un hecho puntual. El año 2004, el expresidente ahora en la cárcel, Luis Arce, quiso hacer un referéndum. No sé si se acuerdan. La gente, las personas nos olvidamos a veces de las cosas. Quiso hacer un referéndum en el que se establecía cuestiones sobre la reelección, algo que no recuerdo, que se me está yendo, y el otro tema era preguntarle a la gente si quería que se retire o no la subvención a los carburantes. Fíjense, aparte de que fue un mal gobierno, era cobarde. O sea, se supone que se los ponía ahí para que administren, para que se hagan cargo de las cosas.
Y le querían endilgar a la gente esa responsabilidad, porque obviamente hubiesen hecho campaña por el no muchas personas, para que no se retiren la subvención en el 2024 y digan, no fue, goberné escuchando al pueblo, hice caso a la... a lo que dijo la gente y punto, no es mi culpa y me lavé las manos. Hice la de Poncio Pilatos y no hice nada. Eso era seguramente lo que iba a ocurrir. Por suerte, todavía en un dejo de sensatez, el Tribunal Constitucional rechazó ese referéndum, o ese intento de convocatoria, y no se hizo. Pero bueno, ya estamos en otro tiempo. Mucho se habló, aquí mismo hablamos hartísimo de que era un cambio de ciclo, cambio de mentalidad, que era necesario. Y aunque esto nos duela, es pues necesario, era inevitable. Si se fijan, más allá de la fecha en la que se ha hecho y lo que hablábamos hace rato, lo que marca también la pauta es, o lo que se le echa en cara un poco al gobierno, es que no supo comunicarlo. Creo y pienso ahí que lo que hubo es una especie de temor de parte del gobierno a generar impopularidad. Apostó por el shock, no diré sorpresivo, porque todos sabíamos que iba a pasar. La sorpresa fue en la fecha. Para no generar esta especie de inquietud, inestabilidad. Siendo que todavía es un gobierno, entre comillas, nuevo, a poco más de un mes, siendo que tiene la asamblea no a su favor entera, ya hemos visto que no, siendo que tiene a su principal saboteador ahí, que es el segundo hombre de poder en el Estado, el vicepresidente. Entonces creo que quiso jugar por ese lado. Que sea lo que tenga que ser, que duela, que esté ahí, de shock, literalmente, con o sin anestesia. El que quiera verlo con anestesia es que es su opinión. El que quiera verlo sin anestesia es porque no estaba ausente de la realidad y no se daba cuenta de lo que podía pasar. En fin, nuestra realidad ha cambiado y así es. Si me preguntan a mí si esto va a dar marcha atrás, yo particularmente no creo que ocurra. Por dos cosas. Primero, porque efectivamente el Estado boliviano desangraba sus recursos. Y mentira, no era el Estado, éramos nosotros. Porque hay que decirlo claro. Y eso comete un error y un acto demagógico el presidente. Decir, no, es que Bolivia se quedaba, Bolivia malgastaba la patria, como le encanta, ¿no? ¿Qué tipo más demagógico es? Eso tengo que echarle en cara a Rodrigo Paz. Qué demagógico que es con la patria, Bolivia, Bolivia, Bolivia. Es desesperante. Pero bueno, ese es tema para otro momento. No es Bolivia la que sangraba, no, eran nuestros bolsillos. La pérdida de valor del boliviano, cómo se disparaba la inflación, todo eso que, bueno, sí ya lo hemos comentado y lo hemos analizado, y que varias personas muy, muy acertadas ya habían dicho antes que estaba, no la única causa, pero como una de las principales causas, directamente unidas al tema de la subvención a los carburantes. Bueno, se acabó y eso es lo que no tendría que dar marcha atrás. A ver, pero aquí hay que decirlo claro, esto es Bolivia. Y mañana empiezan movilizaciones en otros lados. Cierto es también que, como les digo, parte, imagino, de la estrategia fue que se haga durante estas fechas, donde le cuesta más a los sectores articularse. Vienen de estar desarticulados, porque vienen los sectores, digamos, ahora opositores de izquierda, aunque también eso habría que discutirlo, desarticulados en cuanto a sus movilizaciones, todos muy dispersos. Entonces creo que por ahí también va esa incapacidad de rearticulación. Todo el mundo anda disperso. Es como un poquito, haciendo las comparaciones y las salvedades, lo que ocurría con la entonces oposición hace algunos años. Había la detención de alguien o había alguna medida del gobierno de Evo Morales o de Luis Arce y la oposición no sabía cómo responder porque estaba dispersa. Así, es como si se hubiese invertido en esa cosa el panorama. No hay una capacidad de reacción. En este caso, para fortuna de la economía, espero que no haya. Pero además está el tema como digo, de los días. Independientemente que las fechas son muy difíciles para movilizar gente, los días que pasan en política y en la vida en general, cada día, cada hora cuenta. Y si pasan un día, dos, tres, cuatro, el impacto se va, no digo olvidando, pero se va suavizando en diferentes aspectos, hasta mediáticos, porque la gente está pensando en otra cosa. Entonces, dudo mucho que haya una marcha atrás con esto. Espero que no. Porque ya, insisto, es el despertar a la realidad. Dice Rigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rigo? ¿Qué dices del arancel cero para vehículos motorizados? Me encanta. Yo, insisto, yo tengo una formación liberal. Todo arancel debe reducirse, debe desaparecer. Mientras más libre sea el comercio, mientras más abiertas sean las fronteras, mejor.
E incluso, miren, yo voy más allá en mis ideas. Ah, hay un asunto con el tema de los aranceles. Se han retirado para motorizados, para repuestos, supuestamente, todavía tienen que concretarse, pero también para otras cosas. Hay proyectos para hacerlo. Y uno de los que ha salido a berrear ha sido Evo Morales. En el tweet que se publicó hace algunas horas, hoy, dice que el abrir las fronteras y el retirar aranceles para el importador va en contra de la producción nacional. Y eso de verdad es una de las cosas más manipuladoras que hay. Yo lo he dicho varias veces, tengo pendiente inclusive subir un video más o menos largo sobre ese tema de lo hecho en Bolivia, el consume lo nuestro, porque suena noble, pero es traicionero. Primero, porque a la hora de la verdad, no siempre vamos a consumir lo nuestro, vamos a consumir lo que sea más barato. Les pongo un ejemplo. Cuando todavía el dólar en Argentina estaba inestable en el anterior gobierno de ese país, y entraban productos de contrabando, ¿se acuerdan? El aceite, el arroz y esas cosas, la harina. Y las amas de casa iban al mercado y compraban eso, de contrabando. Y claro, algunos sectores productores acá decían, no puede ser, eso va en contra de nuestra producción y demás. Ok, se los compro. Pero a mí me encantaba, y no se me va más, una entrevista que le hizo una periodista de Unitel, o la reunión fue de Unitel, a una señora que vendía en el abasto. Vendía ahí sus cosas. Vendía el aceite boliviano y el aceite argentino. Va a la señora de Unitel y le dice, señora, están comprando cosas de contrabando. ¿Por qué lo hacen? Le dice. Y la señora, que seguramente no tiene ninguna formación académica en economía ni nada, le dijo, las amas de casa lo llevan porque no tienen plata y el aceite argentino es más barato. Punto. La persona que lleva no está pensando en la patria, en la producción nacional. No, no. Está pensando en que sus hijos coman. Punto. Ahí está. Y eso es lo que ocurre cuando un verdadero sistema de libre mercado funciona. Es el consumidor el que va a dar. Si las cosas por alguna razón importadas, mucho más con estos aranceles que tendrían que bajar, llegan a un precio accesible, puede ser por la cantidad o inclusive por la calidad, la persona tendrá que evaluar qué le gusta más. En eso consiste. Los aranceles son barreras. Incluso, hemos comentado eso también la anterior vez, cuando en medio de su delirio, uno de esos que tiene cada cierto tiempo, Trump empezó a amenazar con aranceles a todo el mundo. Arancel para uno, arancel para el otro, casi como una forma de presión, ni siquiera negociación. Y eso fue lo que hizo durante muchos años, durante varios meses Donald Trump. Y eso es la cosa más antiliberal que puede haber. No está bien que existan aranceles. Eso condiciona a las personas. Eso direcciona al consumo de lo nacional, supuestamente estimulando la producción nacional, pero restando libertades, restando opciones a la competencia. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que ocurre con la ropa. Para mí esa es una gran muestra de lo que puede ocurrir con los aranceles y la producción nacional e incluso el contrabando. Ustedes van a comprarse un jean. Tienen dinero para comprarse un jean. Necesito un jean de color gris. Porque no tengo un jean gris. Voy a ir a comprarme un jean gris. Y resulta que tengo en el mercado uno de la marca extranjera, cara. Tengo una marca de nacional más barata. Y tengo uno de contrabando. ¿Cuál lo voy a comprar? No existe una sola respuesta. No existe una sola elección que se pueda hacer para las personas. Cada persona elegirá. Si la plata no le va a alcanzar, seguramente se va a comprar el nacional. Si no le gusta la nacional porque no le agrada el diseño, la calidad, o por último es fanático de la marca de contrabando, comprará la de contrabando. O comprará la extranjera, si tiene más recursos. Que le durará más seguramente, o será más compatible con sus gustos. Eso es lo que define un sistema de libre mercado. E inclusive con esta cuestión del contrabando. Que insisto, también habría que discutir. En el derecho se establece que el contrabando es un delito porque atenta contra el bien común. Que el bien común son los ingresos del país. Igual es medio forzado eso. En las facultades de derecho lo establecen así, como un delito contra la economía, como un delito contra el bien común. No, que es medio forzado. Pero bueno, dejemos eso de lado. Eh,
Pero vale la pena pensarlo porque seguramente es una de las cosas a considerar. No, no seguramente. Es una de las cosas a considerar de las personas al momento cuando compra cosas, ¿no? Eh, y es bueno recordar también, ya saliendo un poco de esta parte y para seguir hablando del decreto y demás, ¿cuál es el verdadero costo político de esto? Claro, porque uno piensa, obviamente piensa en costo, piensa en dinero, pero hay un costo político. Y es lo que estamos viendo, la famosa impopularidad. Inclusive en algún momento yo pensé que el decreto se iba a lanzar después de las elecciones autonómicas de marzo. No se llaman elecciones subnacionales, por favor no le digan así. Son elecciones, no existe tal cosa como una subnación. Son elecciones autonómicas de gobernador y de alcaldes. Um, yo pensé que lo iba a lanzar después, pero una de dos, o no tenía sentido o directamente no llegábamos hasta marzo, que es muy probable también. Entonces hay una popularidad que seguramente ha bajado. Y de hecho se lo están restregando en la cara, ¿no? Muchas personas que se manifiestan dicen, no, nosotros hemos votado por Rodrigo Paz, él nos ha traicionado y demás. Cuando, hay que decir la verdad, el plan de Rodrigo Paz originalmente era hacer este ajuste. De repente un poco más mesurado y demás, pero se sabía que iba a tener este ajuste, sobre todo en el tema de la subvención. El único demagogo en este país, candidato que dijo que no se iba a retirar la subvención, fue el actual vicepresidente Edman Lara. Y lo hizo en el debate vicepresidencial, cuando Juan Pablo Velasco le pregunta qué iba a pasar con la subvención. De la manera más cínica, demagógica y mentirosa, Edman Lara le dijo: ¿quién te ha dicho eso? Había así como lo malcriado que es, ¿no? Le dijo: ¿quién te ha dicho eso? Nosotros no vamos a quitar la subvención, dijo Edman Lara. En contraste con lo que había dicho el entonces candidato y hoy presidente Rodrigo Paz. Entonces, si hay alguien que ha sido demagogo y ha mentido sabiendo lo que se venía, es el actual vicepresidente. Pero bueno, volviendo a hablar de ese tema de los costos políticos, hay una historia que pocos recuerdan. Claro, la verdad es que estamos lejos de aquello. Han pasado 40 años del famoso decreto 21.060 o el 21.060. La famosa época de Bolivia se nos muere, Víctor Paz Estensoro, los decretos de liberalización de la economía. Ok, han pasado ya 40 años de aquello. Y la verdad es que la gente olvida que no fue una medida fácil. Bueno, yo no estaba vivo, por ejemplo, tengo años, pero no tantos. Eso fue el 85 y yo soy de 1988. Y claro, las personas a las que pueden consultar, todavía personas mayores, hoy pueden investigar en línea lo que era la hiperinflación, cómo estaba Bolivia, todo el gasto de la UDP. Hay mucho material sobre eso y es bueno que se revise. Entonces, Víctor Paz Estensoro lanza el famoso decreto 21060 si no me equivoco, si mi memoria no falla, 23 días de haber asumido, inclusive antes de lo que lanzó acá el decreto 5503 Rodrigo Paz. Y lo que hace es shock total, mucho más choqueante que este, por cierto. Y es lo que dice siempre, nosotros no hemos vivido esto, nuestra generación no le ha tocado vivir este evento pernicioso. En cambio, la generación de nuestros padres, abuelos, sí, saben un poquito lo que es ajustarse de verdad los cinturones a nivel macroeconómico y microeconómico también. Entonces, y claro, y no fue fácil. De hecho, hubo un montón de gente que se quedó sin trabajo, la relocalización al Chapare, que generó, bueno, toda esa población después. Pero además hay algo que la gente suele olvidar y que si nos ponemos finitos, fue bastante un poquito antidemocrático. No sé si necesario o no, es otro tiempo. A mí no me gusta juzgar muy rígidamente lo que ocurrió en otra época porque las realidades son distintas. Obviamente tampoco puedo decir que no hay que evaluar, pero hay que conocer los contextos. Ustedes, por ejemplo, no sabían que en el año 1985 a los dirigentes de la COP y de otros grupos que se oponían al decreto 21.060 los confinaron en Pando. Yo no te estoy hablando del 50, estoy hablando de 1985. Los confinaron. Y si hoy te parece lejos Pando, imagínate en 1985. Básicamente los pusieron en una carceleta en Pando para que no puedan organizar marchas contra el decreto. En el año 1985. Es imposible que eso ocurra ahora acá. ¿Por qué? Porque la democracia está mucho más trabajada, se entiende el disenso. Ok, sí,
pero la gente tiene que también que empezar a manejar que una cosa es la protesta y otra cosa es la delincuencia. Y esto nos lleva al otro punto. ¿Cómo es que se puede cómo, que no nosotros, porque claramente asumimos que esto es necesario, pero sí como ciertos sectores van a llevar el tema de la protesta y ante su inconformidad y su descontento con que se haya retirado la subvención? Uh, Seguramente habrá gente que, y de hecho en el occidente del país hay gente que está bloqueando, transportistas y demás, algunos sectores, otros que no, y que asumen que eh, la desestabilización o este tipo de costumbre, ya que estamos utilizando mucho esta palabra, de desordenar y de generar violencia en el país es la única forma de cambiar y que no se asume la realidad. Y eso es peligroso. Peligroso primero porque estamos en una época de crisis, claramente estamos empezando a querer intentar, así, y es intencional el uso repetido de verbos, no lo estoy haciendo por comunicarme mal, sino es intencional. En este intento de querer salir de la crisis, muy peligroso que haya bloqueos, que haya enfrentamientos. La legitimidad del gobierno está dada porque ha vencido democráticamente, eso es innegable. ¿Qué tanto le alcanza eso en cuanto a intensidad de represión, en cuanto a tiempo de contener a los sectores movilizados? Eso es algo que no lo sé. Eh, una de las estrategias que utilizó el MAS después del 2019, cambiando otra vez el lado de la cancha, después de haber perdido el 2019 con las movilizaciones que terminaron en la salida de Evo Morales, fue aguantar. Es decir, el desgaste de la movilización. Lo que ocurrió, por ejemplo, en 2022, aunque no fue tan lento, estuvimos 36, 2023, perdón, 2022, no, 2023, estuvimos, 22, qué lejos estás, estuvimos 36 días de paro y al gobierno no le importó. O sea, también las formas de movilización han cambiado, sobre todo cuando se trata de este tipo de cosas largas, porque la gente se cansa. Y creo que algo así puede ocurrir ahora. Ya han pasado 4 días. Se ha jalado el fin de semana, se está diluyendo un poco. Tienes Nochebuena, Navidad. Repito lo que decía hace rato. Las movilizaciones hoy son muy diferentes y no sé si le va a dar. Van a tener el músculo para poder hacerlo, ¿no? Lo importante acá, más allá de eso, creo que es preservar el orden público. Cuestiones tan básicas como la libre transitabilidad por las carreteras, por las ciudades, que no se pinchen llantas como se estaba haciendo en La Paz el otro día. Yo siempre digo estas cosas que parecen tan lógicas, tan obvias que deberían ser, pero resulta que acá las vemos como la gran cosa, ¿no? O sea, que salgan a poner orden. Claro, es su trabajo, para eso deberían estar. Pero aquí vemos como algo magnífico que salga, no, es su misión, para eso está. Si no, ¿para qué mantenemos un Estado tan grande, no? Si no nos van a dar la seguridad. Claro, para que se les pague de una vez que se disuelva todo eso, pero no. Esperemos que también parte de la nueva época en que vivimos sea poner orden. Esto no quiere decir una represión salvaje y que salgan a acabar con todos, no. Tampoco. Todo debe ser proporcional, es cierto, ¿no? Pero es difícil, porque del otro lado, y hay que decirlo, no están tampoco unos blancos angelitos, no están unos seres inocentes que van a llevar banderas blancas, no, sabemos de lo que son capaces, lo hemos vivido el 2019 y bueno, y hasta hoy hay consecuencias de aquello. Pero bueno, eso es algo que también hay que ver. Siguiendo, sí, que, a ver, hemos hablado un poco de el mercado, cómo se comporta, la oferta y la demanda, cómo a la larga o a mediano plazo van a ir cambiando los esquemas, las estructuras de precios. Sí, y aquí hay una cosa que a mí me preocupa mucho. Y he escuchado a varias personas, e inclusive a una precandidata y exalcaldesa en Santa Cruz, que es Angélica Sosa, hablar de que al final, peor en esta crisis, lo que tendría que hacerse es controlar los precios. De hecho, lo dijo así Angélica Sosa. ¿Dónde está la alcaldía? Debe ir a los mercados a controlar los precios. Y para todas las personas que nos están viendo, por favor, no hablen de controlar precios. Es lo peor que puede pasar. Es de esas cosas que siempre digo que parecen nobles y justas, pero que son tan perniciosas, tan peligrosas para la misma vida y para la economía, que no se miden en las consecuencias.
Y es interesante, ¿no? Porque siempre la gente dice, hay que controlar el precio de tal cosa, hay que controlar el precio de la otra, hay que ir a ver a los mercados. De verdad, no aprendimos nada. 20 años de socialismo y no aprendimos nada de que no ese es el camino. Ah, es que se están haciendo ricos. Los que están especulando. ¿Cómo sabe usted que están especulando? ¿Cómo sabe usted cuánto cuesta traer algo a Santa Cruz ahora con el combustible a este nuevo precio? ¿Sabe cuánto cuesta traer frutillas desde los valles ahora que se cayó la carretera? No, no lo sabe. Es información que tienen las personas que los ven. A nosotros nos llega el precio final. Y por supuesto, ¿no nos puede gustar? Claro que no. Podemos decir qué caro es. Podremos inclusive tomar la decisión de no comprar o reducir nuestra compra. Lamentablemente así es. Pero es lo que nos toca. Es el sistema que existe. Porque es como si yo el día de mañana dijese, me parece muy caro el precio de esa hamburguesería. ¿Dónde está el Estado que no controla el precio de esa hamburguesería? ¿Dónde está el Estado que no controla el precio de ese vestido? ¿O que no controla el precio de los libros? Porque alguien podría decir, no, los libros son cultura. ¿Por qué no controla el Estado? O quieren verlo desde otro punto de vista. ¿Dónde está el Estado que no controla el precio de las pensiones en los colegios? Y esto lo digo con conocimiento de causa. Hay esa idea atroz y cada vez son las asociaciones de padres de familia que dicen, no pueden subirnos la pensión. O sea, todo sube, pero no pueden subir los colegios. Como si, y todavía lo dicen así, están atentando contra el derecho a la educación. No, señor, no, señora. Usted puede tomar a su hijo o a sus hijos, llevarlos a colegios más baratos, o otros que considere que le dan el servicio por el que paga, y no hay ningún problema. Eso es el mercado. Y también podéis, si por alguna razón la vida le ha traído la mala fortuna de no poder pagar ese colegio, puede llevarlo incluso a un colegio público. No tendría nada de malo, ¿no? Ahora, si usted tiene una visión elitista y una visión discriminadora y segregacionista de la sociedad, ese es problema suyo. Pero están ahí. Los colegios, las universidades privadas ofrecen servicios, como todo lo que desencadena la economía. ¿Puede no gustar? Sí. ¿Podemos ver? Sí. Pero es así como funciona. Y creo que, y esto me lleva al último, o yo creo el penúltimo punto de hoy, porque hemos avanzado bastante, más de lo que pensaba. Me lleva al penúltimo punto, al penúltimo punto de hoy, que tiene que ver con un cambio cultural. No quiero decir que será permanente, porque no tengo la certeza de que así sea. Pero sí creo que es un cambio, por lo menos en estas circunstancias, necesario, que es no obligatorio, no es forzado, pero sí partiría de un nivel de conciencia de la nueva realidad de muchas familias. Que es simplemente que ellos en sus casas asuman que el derroche no es una opción. Por unos meses, quizás por un año, quizás más, los derroches no son una opción. Que alguien diga, voy a pasar carnaval en una comparsa donde me cobran 1.800 bolivianos por 3 días, está en su libertad de hacerlo. Por supuesto, si usted considera que tiene las condiciones de hacerlo, si tiene el dinero, si ve que su vida va a cambiar por un encuentro amoroso en carnaval, perfecto, vaya. Pero después no me diga que no puede pagar la comida. Después no me diga que hay que controlar los precios de los colegios o que los comerciantes no pueden cobrar lo que quieran. No, ya pues. Maduremos también como personas ahí en eso. No me diga que quiere ir a hacer un viaje por Cancún si después no va a estar pudiendo cumplir con las obligaciones de sus facturas. Parte también de eso. No es algo que se imponga, sí, yo sé, pero es algo que las personas también... cada familia tiene su realidad. Si su hijo estaba acostumbrado a salir cada fin de semana a gastar 300 bolivianos en una intoxicación, pues dígale que lo haga una vez al mes. No se va a cambiar su existencia por no salir los 4 fines de semana. Y lo digo yo, que he sido parte del rubro nocturno durante muchos años. Es parte de la realidad. Los negocios, las empresas, desde el carrito más pequeño de hamburguesas hasta el restaurante más lujoso o hasta la tienda más ostentosa que hay en la ciudad, son quienes van a tener que emerger en creatividad, en oferta
ya no solamente en el producto, sino también en servicios, en todas esas cosas para tratar de competir y lidiar en la crisis. No podemos nosotros pedir, insisto, que venga una autoridad y diga, usted cobre esto por este servicio, cobre esto por este producto. No, no funciona así. Esperemos también, obviamente, y yo estoy de acuerdo, porque hay que ser también sensatos en lo que se pide desde algunos sectores, que el Estado también se reajuste. Estoy completamente de acuerdo. Y no solamente con el tema de los suelditos, ¿no? Que obviamente es importante, sino con la reducción brusca y drástica de la burocracia. Soy liberal. Yo lo vengo pidiendo desde antes de que estuviera de moda. Que se reduzca la cantidad. Usted vaya a la alcaldía y vea un montón. Y vaya aquí a la quinta municipal y va a ver cientos de escritorios de tipos en su computadora y se va a preguntar qué hacen. ¿Por qué están aquí? O ni siquiera qué méritos tienen para estar en esas sillas. Tiene que reducirse. Contratar gente más eficiente. Es necesario. La reducción de ministerios se está haciendo. Para mí debería haber sido más profunda, pero se está haciendo. Las empresas deficitarias. Otro día mencionaba el ministro de Economía, o fue el ministro de la Presidencia, uno de los dos, porque el ministro de la Presidencia aquí parece ser un superministro, cosa que no me gusta. De eso vamos a hablar en otro día. Decía, es que necesitamos tantos millones para cerrar las empresas. No, no se necesita. Quizás algunas sí, otras no. Puede reducirse la mínima expresión. Porque es así. O sea, no le pidan al ciudadano que se ajuste solamente él, que se ajuste también el Estado. O sea, es una realidad. Y hay otras personas que me dicen, no, es que eso no incluiría mucho dinero, no. No, al final todo suma. Y aparte es una muestra. Es una actitud que se tiene frente a las cosas que. A este nuevo ajuste, a esta nueva realidad en la que estamos viviendo. No se trata de minimizar. No, es que se quiten los sueldos, es poco. Sí, pero igual háganlo. Mejor si lo hacen. Porque al final, y esto ya vamos cerrando la conversación de hoy, lo que estamos viviendo es eso. Es una nueva realidad. Es una nueva realidad, como tantas otras cosas, a la que tenemos que adaptarnos, a la que tenemos que comprender, a la que tenemos que saber leer. Y sobre todo, ser críticos y juiciosos para no caer en los embustes de la demagogia. Lo que hizo el vicepresidente estos días es la más brutal demagogia. Reuniéndose con parlamentarios, que estaba en su derecho de hacerlo, por supuesto, es un poder aparte el legislativo, pero políticamente es terriblemente conspirativo contra su propio gobierno, haber querido bajar o sacar una ley que sí efectivamente es una norma de rango superior para eliminar el decreto, aunque habría también un cruce de atribuciones ahí. Pero ese tipo de cosas son demagogia. Insisto, no nos gusta. Hubiéramos querido que fuese, que en otro momento quizás. Pero el tema es que si se seguía postergando todo esto, no se iba a hacer más. Hay que apelar a la inteligencia. Hay que apelar a la razón. Como les decía, la prudencia, no solamente económica, sino política, en nuestro comportamiento con las personas. Si antes me despreocupaba y dejaba mis cosas tiradas y me robaban y tenía que comprarme otras, bueno, de repente tendré que cuidarlas más para que haya menos riesgo de que tenga que hacerlo. Si perdía mi ropa en tal parte y perdía mis chamarras en mi trabajo, no las trataré de no perderlas ahora. Cuidaré más mi vehículo para que no tenga que comprar el repuesto. Yo sé, parece un sermón absurdo y creo que puede malinterpretarse, pero creo que también es parte de las cosas que podemos empezar a entender como ciudadanos, porque toda esta borrachera se acabó. Y ¿saben qué es lo más chistoso de todo y lo más triste de todo? Que de repente algunas personas sí se beneficiaron, pero los que de verdad se llevaron la fiesta son los que tuvieron poder durante 20 años. Esos que se embolsillaron proyectos, esos que ganaron millones, esos que, hay que decirlo acá sin miedo, esos que sacaban créditos de vivienda social, ¿se acuerdan? Esos a los que el gobierno les regalaba lotes, ¿se acuerdan? Esos viajes de todos esos políticos, esos beneficios que tenían, esos supersueldos de la COP, de IFFB, los famosos que estaban en comisión, esos se llevaron. Muchos de ellos aseguraron hasta su vida. Sin hablar del contrabando y desvío de combustible, que es otra historia. Eso fue la gente que se tiró la borrachera y esa es la gente que nos endeudó hoy. Igual algún día hubiéramos tenido que hacer el ajuste, por supuesto. Pero quizás, y solo quizás, hubiera sido mejor por lo menos haberle dejado algo a la gente de ahora.
haberle dejado una salud más digna, haberle dejado un sistema educativo mejor. Esas cosas quizás hubieran sido mejores, no quizás, es sarcasmo, esas cosas hubieran sido al menos mejores. No encima de que se dilapidaron todo, no dejaron nada, nos dejaron sin gas, y encima hoy, cuando toca hacer el ajuste, son los que están ladrando y están lloriqueando como si no hubieran sido parte del problema. Creo que eso de repente también es algo que tenemos que ver. La tremenda hipocresía con la que muchos dirigentes y muchas de las antiguas autoridades están obrando en esta época difícil. Pero confiaremos entonces en eso, en lo que les decía, en nuestra inteligencia, en nuestra razón, para poder hacer de esto algo más llevadero y esperar que no vuelva a pasar, que nuestra madurez como ciudadanos, no solamente desde el punto de vista político o económico, sino en la misma convivencia, pueda apuntalar por lo menos un granito, poquito a poquito, una vida mejor para los ciudadanos de este país. Terminaremos entonces acá hoy. Ha sido una experiencia interesante para domingo en la noche. Y el compromiso está en que aprovechemos estas vacaciones todavía que tenemos antes de que empiecen clases para seguir hablando en esta dinámica. Gracias a todos los que han comentado, a los que han felicitan, agradecen, mencionan, mejor dicho, la taza. Sí, ha sido un regalo prenavideño, una hermosa taza de Harry Potter. Entonces, nos volveremos a encontrar un par de días, siguiendo analizando no solamente lo que ocurre con el famoso decreto y las consecuencias, sino con cualquier cosa que valga la pena y que sea interesante para nosotros desde acá, desde el laberinto. Mi nombre es Andrés Canseco, volveremos a encontrarnos en otro momento. Que tengan un muy buen descanso.